¿Qué tal, señores? Ya estamos de regreso con un reporte de batalla más de A Song of Ice and Fire, juego de miniaturas de Juego de Tronos publicado por Cool Mini or Not y Dark Sword. En esta ocasión tenemos un enfrentamiento un poco diferente, no es un escenario de torneo propiamente dicho. Se enfrentan Ramsay Snow contra Rickard Karstark en un escenario de 40 puntos que hemos titulado Asalto a la Muralla, y es en sí un escenario en el cual uno de los jugadores será el defensor de una fortaleza y el otro será el atacante. Finalmente daremos uso a esas tarjetas de defensa y ataque, las tarjetas de sitio y las murallas también. Para el defensor es una guerra contra el tiempo, es decir, los 6 turnos reglamentarios del escenario y tratar de que el atacante no junte el puntaje necesario para poder ganar el escenario. Las reglas normales aplican. Para el atacante, gana puntos destruyendo unidades y también gana puntos destruyendo fragmentos de la muralla. Cada segmento de la muralla le dará 5 puntos de victoria. Las demás unidades, digamos, valen cada una un punto de victoria. Vamos entonces a ver los ejércitos, comenzando con el ejército de los Bolton, que traigo yo a la batalla en esta ocasión. Ramsay Snow es mi comandante, pero en el tablero de los ladrones políticos y religiosos tenemos a Roose Bolton, tenemos a Tybalt y a Jane Poole. En el campo de batalla, en la escuadra de Ramsay Snow, tenemos a Theon Greyjoy, alias el Rick, con los Blackguard. También tenemos una escuadra de Bastard Girls, con el prodigioso Bastard Boy, Daemon, Dance for Me. Atrás vemos una escuadra de Cutthroats, acompañados de Bane Bones. Y finalmente, para cerrar la lista, no podemos salir sin algo de caballería pesada. Se trata de los Flaymen, sin ninguna modificación, tal cual, así como los mandó Dios a este campo de batalla. Listos, mis 40 puntos de ejército. Vamos a ver a Rickard Stark y su fuerza de Starks, que los trae Laura en esta ocasión. Ella trae 5 unidades de combate y viene apoyada con 2 miembros de la familia Stark en el tablero de los políticos, ladrones, embusteros. En el campo de batalla tenemos a Rickard Karstark en una escuadra de Sworn Swords. Eso los vuelve de hecho como si fueran Karstark, tal cual. Atrás tenemos otra escuadra de Sworn Swords, estas espadas juradas. A un lado una escuadra de Spearmen de la casa Karstark, acompañados de Sirio Forel. A un lado tenemos Loyalists de la casa Karstark, acompañados de un capitán Loyalist. Y adelante podemos ver a Greyjoy Umber con sus Berserkers de la casa Umber. Con eso y nuestros 2 miembros de la familia en el tablero táctico, el señor Eddard Stark y Catherine Stark, su señora. Y con eso, señores, cerramos 40 puntos de ejército para la casa Stark. Vámonos entonces al campo de batalla. A final de cuentas, decido yo, más que nada por tema, ser el defensor. Así es que Laura acomoda sus fuerzas para poder atacar la muralla. En sus mentes ven la oportunidad de reclamar sus tierras nuevamente, su hogar. La familia Stark ha sido desprovista de esto. La casa Bolton se ha ahora apoderado de lo que le pertenecía a la familia Stark. Aquí están las filas. Laura decide acomodar en el centro a su líder con una de las escuadras de Sworn Swords y acompañados por Loyalists y Lanceros. En el flanco izquierdo, el gran señor Umber va a lanzar el ataque con sus Berserkers. Yo tengo mis 2 unidades que me permite el escenario, como de adelante. Vamos a tener a las Bastard Girls y a los soldados de la Blackguard escoltando a Ramsay Snow. O deberíamos referirnos a él como Ramsay Bolton. Las murallas tienen sus propias reglas. Hemos acomodado algunos arqueros precisamente porque la única habilidad que tienen de ataque son arcos. Así es que para poder darle una representación visual, dividimos la escuadra en las 3 murallas, 4 soldados en cada uno de estos segmentos. Tiramos iniciativa y Laura tiene el primer turno, pero decide que nosotros vayamos primero. Interesante porque sí, mis arqueros de esa manera no tienen nada a rango. Estas son mis tarjetas iniciales y además las 3 tarjetas que vamos a tomar al azar de nuestro mazo de cartas para la defensa son estas. Laura también tiene 3 tarjetas de atacante y de esa manera iniciamos el turno 1, señores. Otra regla importante de este escenario que vale la pena mencionar es que el atacante, todas sus unidades eliminadas pueden regresar a la batalla. Claro, esto no incluye personajes. Mi primera acción es enviar al señor Tybalt a control de las cartas, señores, la correspondencia, y esto inmediatamente genera un marcador de pánico en la escuadra del señor Karstark. Tybalt va a utilizar uno de sus marcadores para prohibirles la entrada a los caballos, y si lo hacen, reciben un marcador de vulnerables. Estas son mis cartas nuevas, ya con las nuevas adquisiciones. 2 de ellas creo que sí voy a poner en uso definitivamente, quizá en este turno, quizá a principios del otro, en cuanto se empiecen a ver hostilidades. Por el momento nada que hacer. Laura termina igual mandando a la corona al señor Eddard
Eddard Stark se la prueba. Al final de cuentas él siente que no la merece y me la tendrá que dejar ahí en el colchón como estaba. Laura decide influenciar a la escuadra de lanceros y yo hago mi chequeo de moral, el cual afortunadamente es bueno. Sí, nadie nos puede meter sustos como los que nosotros mismos nos damos. Con eso está cerrando el turno de los Stark, es mi turno y decido mover adelante a la Blackguard con el señor Nieves, nada más moviéndolo un poco adelante para interceptar esas fuerzas que no lleguen hasta el muro. Laura mueve el flanco opuesto precisamente a su escuadra solitaria de Sword Swords, las espadas juradas, también medio amenazante pero sin posibilidades de llegar a combate. Incluso están fuera del rango de mis arcos con las Bastard Girls. Para eso entonces decido mover adelante a las Bastard Girls cerrando formación, poniéndose justo en el centro para que si llegan o deciden pelear con ellas, puedan pegarles por el perfil, por el costado, mis arqueros. Laura entonces mueve adelante corriendo a los hombres de la casa Umber y se quedan ya a la mitad del camino, ya en posibilidades de concretar una carga. Quizá en el siguiente turno si los logramos seducir a que capturen esa posición de los caballos. En mi turno decido enviar a Jane Poole a control de los costales, a manosear esas monedas de oro y a influenciar a mi escuadra de Blackguard, dándoles así por cualquier cosa un +2 en sus chequeos de moral. Laura entonces mueve adelante a Rickard Karstark, apropiándose del centro de la mesa, desafiante, justo a un lado de una pila de cadáveres que amontonamos ahí justo en la mañana. Decido enviar a Roose Bolton a control de las espadas, pero en realidad no vamos a usar esa habilidad, vamos a utilizar la que trae en su carta para obligar un chequeo de moral con marcador de pánico a estos muchachos. Y efectivamente canjeamos uno de mis marcadores con los que inicia, de orden, para que Laura haga ese chequeo con penalidad en dado caso. Y sí, efectivamente aplicamos la penalidad, pero sí lo pasa. Sí, los Stark son muy resistentes a esto de las tentaciones y de las provocaciones. Con eso ya llenamos la mesa de personajes, solamente queda un espacio y un personaje curiosamente en manos de Laura. Laura utiliza su acción para mover a la escuadra de lanceros, avanzarlos, a retar a mis muchachos de los Bastard Girls, poniéndose justo enfrente de ellos. Aquí podemos ver ya el avance de la fila. Solo le falta activar a Laura una unidad y efectivamente los activa, los Loyalists, para cerrar esa formación, toda la fila ya desafiante acercándose a la muralla. Y hablando de muralla, realmente no estoy a rango para poder abrir fuego, así es que pues sí, el turno cierra con Laura enviando a Catherine Stark mucha tentación a los caballos y efectivamente recibe un marcador de vulnerable por haber osado tomar esa posición. Pero esto ya los deja prácticamente tocando las puertas para el siguiente turno, que es cuando ella va a tener iniciativa. Ahora sí, ya que están a distancia y que todavía tengo posibilidad de una última activación, activo los dados de ataque de la muralla, pegando de 4 para arriba, nada más 2 impactos son exitosos contra estos Umber Berserkers. Logramos eliminar a 2 de ellos. Su chequeo de moral, sin embargo, va a ser muy bueno, así es que conservan la calma. No hubo necesidad realmente de aplicar ese chequeo de vulnerable, porque sí, nada más tuve 2 éxitos en las tiradas. Y así, señores, nos vamos al turno 2. Para mi mala suerte, la iniciativa va a ser arrebatada de mis hombres para colocarse en las filas de los Stark. Ellos tienen ahora el poder, el arrojo, la valentía de acercarse. Y Laura decide utilizar la tarjeta de ataques de catapultas. De esa manera va a recibir 2 marcadores, los puede utilizar en cualquier momento durante sus acciones para poder peinar algunas posiciones de escenografía. La primera acción de Laura es una carga con sus lanceros y Sirio Farrell utilizando la tarjeta de Devastating Impact, que le da un marcador, por cierto, de pánico a la escuadra de mis Bastard Girls. La distancia y la carga es exitosa y tenemos ya 2 marcadores. Laura empieza a cobrar esos ataques repitiendo los fallos por una carga organizada. Y a final de cuentas termino perdiendo 2 de estos porque los 6 tienen penetración. De todo esto a final de cuentas se lo contagia la escuadra con su formación, su educación. Termino haciendo mis salvaciones y pierdo a otros 3 más. Mi chequeo de moral afortunadamente es bueno. Así es que sí, perdí casi la mitad de mi escuadra. Y Laura me obliga a repetir ese último dado, el cual de todas maneras paso, gracias al marcador de pánico que tenía. Y así, señores, yo activo entonces Arrow Stock, es decir, de aquí en adelante vamos a aplicar un beneficio de +1 y la regla de Sundering a mis ataques con las murallas, todos los arcos. Tybalt se aprende la combinación de las cajas fuertes y va a controlar los costales, señores, de esa manera regresando a 3 de estos caídos perritos y arqueros a la escuadra de las Bastard Girls. Y por cierto, pierden el marcador de vulnerables. Utilizo el último marcador de Tybalt para aplicarlo en espadas. De esa manera puedo asegurar que le va a costar a Laura caro hacer algunos ataques
adicionales para alguna de sus escuadras. Laura entonces en su turno mueve adelante a los Berserkers del señor Umber y la distancia es exitosa y a final de cuentas nos van a empezar a dar de golpes. Afortunadamente tienen todas sus filas completas, estos no pegan con su máximo poderío y repitiendo incluso esas distancias y todo, terminamos sufriendo 6 impactos, pero son entre 2, es decir, cada 2 impactos generan un daño. Recibimos 3 heridas a final de cuentas. Cada sección del muro resiste 6 impactos. Vamos entonces a lanzar una carga utilizando la regla de Rick, por cierto. En el inicio hacemos el chequeo para ver si no perdemos a Rick. No, aguanta eso y más tortura, señores. Podemos hacer la demostración justo enfrente de estos muchachos. Así es que estos muchachos reciben 2 marcadores de pánico. Sí, lástima. Son las únicas 2 escuadras que nos vieron cómo torturamos a este muchacho. Ahora sí declaramos la carga, la cual va a ser afortunadamente exitosa. Y llegamos a impactar a estos soldados, los Stormswords, que viene con Rikard Karstark. Aquí están nuestros golpes, repitiendo fallos, por cierto. Nada más 2 fallos hay que repetir. Y qué buenos golpes, señores. Laura saca pésimas salvaciones. Bueno, digamos mitad y mitad. Termina perdiendo a 3 de sus hombres. Hacen chequeo de moral, el cual fallan. Y terminan perdiendo otros 2 más, que salen corriendo sin saber cómo ni hacia dónde. Entre tanto cadáver aquí y tantas muestras de tortura, ellos no están calificados para este tipo de agresiones. La señora Stark toma control de los caballos para poder lanzar una carga con estos muchachos, o mejor dicho avanzar, pero va a manipular la escuadra de Greyjohn Umber, de esa manera garantizando que siempre pegue con el mayor número de dados posibles. La acción precisamente lo lleva a estar ya en rango de carga en el siguiente turno. Vamos entonces en mi turno a hacer ataques con la Blackguard utilizando Our Blades Are Sharp. Nuestras navajas están muy afiladas. Aquí están mis ataques repitiendo fallos, dado que tenemos carga. Y a final de cuentas tenemos marcador de pánico en esos chicos. Así es que vamos a, con los 6s, ganar precisión. 3 bajas automáticas, 3 chequeos de defensa. Termina perdiendo Laura casi toda la escuadra. Le quedan 2 hombres vivos. El chequeo de moral afortunadamente es bueno, pero vamos a hacer que repite esos dados bonitos. Y finalmente esto nos ayuda, señores. La escuadra completa de Rikard Karstark es barrida por mis Blackguards. Y Rick adelante, mostrando todas sus heridas de tortura, acompañado del señor Ramsay Snow. Así, señores, nos vamos entonces a la activación de los Stormswords que están en el flanco, intentando posiblemente una carga directa a las murallas, pero no, Laura decide mejor una carga contra las Bastard Girls. La carga es exitosa y logra pegar en un flanco. Esto me puede pegar bastante duro y sí, muy arriesgado, pero mejor quitar esas unidades. Laura utiliza Winter is Coming, por cierto. Y aquí están sus ataques. A final de cuentas repite los fallos por ser una carga organizada. Yo tiro mis defensas y fallo todas ellas, señores. Pierdo a 5 entre perros y arqueros. A final de cuentas da lo mismo. Todos van al mismo bote de basura. No hay reciclado aquí en esta región fría y despiadada. Hacemos chequeo de moral, eso sí, pero lo fallamos. Vamos a terminar perdiendo a otros 2 de estos perritos. Nada más nos quedan 3 hombres, una sola fila resistiendo. No creo que sean suficientes. ¿Será digno el sacrificio? Bueno, vamos a los ataques de la muralla, eso sí, y disparamos nuestros 8 dados, pegando ahora con los beneficios de 3 para arriba. Y logramos eliminar a 2 filas ya de los Berserkers. El chequeo de moral va a ser afortunadamente bueno. Y no hubo necesidad ni siquiera de quemar ese marcador de vulnerables. Laura entonces activa su escuadra de Loyalists, los cuales cargan, fallan con, bueno, cargan exitosamente, pero sacan un 1. Y aquí están sus dados de ataque contra mi escuadra de Blackguard. Laura repite los fallos a pegar como si fuera una carga organizada, pero sí, esto fue extraño porque no debió haber pasado. A final de cuentas, tiro mis tiradas de salvación después de Precision. Termino perdiendo a toda una fila de mis hombres. Bueno, sobrevive 1, que se agachó justo a tiempo a estornudar cuando venía el golpe. Chequeo de moral, por cierto, y no se salva de eso. Se asustan demasiado. 2 de mis hombres salen corriendo. Regresando un poco el tiempo, Ramsay Snow utiliza Horrific Visage, su regla, para poder hacer ese chequeo de moral en la escuadra de los Karstark y terminan perdiendo 2 hombres antes de que sea el ataque. Esto no afecta en nada en sí. Pero ahí entramos en polémica porque eso significa que regresaría un hombre a las filas por la regla especial que ellos tienen de que antes de que ejecuten sus ataques se curan 1. Y efectivamente así es como pasa. Entonces realmente nada más perdieron a 1. Ahora sí, los ataques de la muralla, señores. Y vamos a llover todo el fuego que tenemos contra los Sworn Brothers, los Sworn Swords. Y Laura termina perdiendo a 4 de sus hombres por la lluvia de esas flechas. Toda una fila. Chequeo de moral, sin embargo, va a ser bueno, pese a que le estamos pegando por atrás, pero vamos a hacer que repita la tirada. No nos gusta con ese marcador de pánico, y aún así Laura pasa el chequeo de moral, sin problemas. Así regresamos entonces a las acciones de Laura, que decide enviar al señor Eddard Stark a control de las espadas, pese a que la unidad que se activa ahora recibe un marcador de vulnerable, y serán precisamente estos chicos lanceros. Aquí están los ataques.
completos, sin poder repetir fallos, pero uno de ellos tiene Precision y termina matando a uno de mis hombres. Hago pésimas tiradas de salvación, 4 12s, es decir, un póker de 12s y pierdo a la escuadra completa de Bastard Girls. Laura gana de esa manera su primer punto de victoria. Y ahora puede perfilarse, ahora sí, a su destino final, y es encarar esas murallas con valentía. Laura entonces decide utilizar su marcador para que lluevan esas piedras, las catapultas, disparando sobre mis unidades. A final de cuentas recibo 4 posibles daños, sí, efectivamente voy a recibir 2 daños en mi escuadra. Chequeo de moral, por cierto, mis Blackguard resisten eso y más. Ahora es mi turno y vamos con los disparos de la muralla. Activan esas flechas con 8 ataques pegando de 3 para arriba y con Sundering. Laura entonces inmediatamente hace sus chequeos de resistencia y pierde a 3 hombres. Llegó el momento de cobrar ese marcador de vulnerable que tienen, así es que vamos a ver si se va el cuarto hombre. A final de cuentas Laura termina fallando otras 2 salvaciones y sí, se van a ir otros 2 más. La escuadra hace un chequeo de moral, el cual falla y pierde a otro de esos guerreros más. Así las cosas y las hostilidades en la muralla. Los Bolton llegaron para quedarse, no tienen pensado mudarse. Entonces yo decido enviar a la señorita Poole a control de la corona, se la prueba, le gusta, obligando a los Karstark a que hagan un chequeo de moral. Y ahí está el chequeo, por cierto, y gastando ese marcador de pánico para que repitan ese 6, no me gusta. Y lo fallan, pierden a otro hombre más. Así las hostilidades. Yo decido enviar entonces a Roose Bolton a control de las cartas. Y de esa manera gasto un marcador de los que tiene para obligar otro chequeo de pánico y poner un marcador de pánico. Porque no voy a utilizar la habilidad de las cartas. Voy a hacer que hagan un chequeo de moral, el cual sí pasan, pese a que lo repiten. Y esa fue la escuadra de lanceros. Ese era mi plan maléfico. Obligar a todas las escuadras prácticamente en la mesa a repetir sus chequeos de moral. Y así está cerrando el turno. Nos vamos a ir al turno 3. Y afortunadamente para mí la iniciativa nuevamente va a regresar a mis manos. Vámonos entonces, señores, a la orilla de la mesa. Algunas de las cartas de asedio me interesan porque ya van a empezar a poderse utilizar después del turno 3. Cambio de mano definitivamente, algunas tarjetas no me van a servir de nada. Y sí, las que tenemos en la mano pueden ver acción, definitivamente. Con eso Laura trae a su escuadra que había sido eliminada de reservas atrás, justo en la línea de despliegue, puros soldados de los Sword Swords. Yo inicio hostilidades y abrimos fuego desde la muralla con una lluvia de flechas contra los Berserkers. Aquí están mis tiradas, pegando de 3 para arriba, nada más 4 impactos. Laura falla 3 de estas salvaciones. Pero tenemos por ahí un pequeño marcador de vulnerables, el cual Laura falla en su segundo intento. Necesitaba 6, gracias a la regla de Sundering que tienen los arqueros ahora en las murallas. Los Stark inician con un Swift Reposition que les da un pequeño shift, un movimiento de 2 pulgadas, lo cual Laura aprovecha para mover a sus lanceros unas pulgadas adicionales. Y ahora declara como su primera acción una carga muy bien lanzada, por cierto, con un 6 para sus Sword Swords que llegan a impactar la muralla. Llegan con furia y nos imaginamos con sus escalinatas, ajustándolos al muro para tratar de escalar y golpear. A final de cuentas sus cargas, ya con las repeticiones, hacen 2 daños. Le restan 4 puntos de vida a este segmento. Todavía aguantamos eso y más. Y aquí vienen las cubetadas de aceite hirviendo, por cierto. Pero antes vamos a resolver los ataques de estos otros muchachos, los que están en el centro, que llueven todo lo que traen contra la escuadra de los lanceros, educados, formados por el señor Sirio. Chequeo de moral, por cierto, es bueno, así es que se van a mantener todavía firmes y en posibilidades de también lanzar una carga en este turno. Laura decide entonces actuar primero con sus Loyalists, los cuales se van a someter a las hostilidades de Ramsay Snow, obligándolos a un chequeo de moral, el cual fallan, no pasan afortunadamente por ese 6. Los ataques, por cierto, van a llevar a que se curen uno de sus chicos caídos, casi volviendo a llenar toda la fila trasera. Aquí están los dados, por cierto, de los ataques, repitiendo los fallos, que son 3 de ellos, y a final de cuentas son 4 impactos. Tiro mis salvaciones, fallo 2 de ellos, pero Laura decide que queme el marcador de vulnerable, repitiendo sus 2 dados, y termino fallando ya 3. Así es que vamos a perder a 3 Blackguard. Nada más queda el mismísimo Ramsay Snow y su amigo Rick. Es su fiel amigo. Y ahora es el único que le queda. Decido enviar a la señorita Poole a los costales nuevamente. Ya se sabe la combinación, como les digo. Y ahora va a permitir que estos muchachos, como al final de cuentas son los costales, se curen y tengan más 2 en sus chequeos de moral. Laura responde mandando a Catherine Stark a control de las espadas. Y de esa manera los va a manipular estos hombres lanceros para que peguen con el máximo potencial que tienen. Y así de esa manera, activando nuevamente con las espadas a los Loyalists, se curan uno. Y repiten fallos gracias al capitán, utilizando Northern Ferocity.
No faltaba más, nos están dando vicious para esos chequeos de moral. Terminamos sufriendo 3 daños. Ahí queda la vida de Rick. Ya no tiene mejor amigo. Eso sí, chequeo de moral penalizado con vicious. Y aún así Ramsay Snow demuestra de lo que está hecho riéndose a carcajadas justo enfrente del enemigo. Vámonos entonces a nuestro turno y vamos a disparar las flechas contra estos muchachos, los Sworn Swords, a los cuales también les disparamos desde arriba de la muralla, logrando eliminar prácticamente a toda una fila. Chequeo de moral va a ser bueno, afortunadamente, así es que se mantienen todavía, tienen todavía posibilidades de seguir haciendo daño. Laura envía a Eddard Stark a control de los caballos y de esa manera va a manipular a estos muchachos, a los Sworn Swords precisamente, que acaban de sufrir daño. Mueve con esos caballos a la escuadra de Sworn Swords un poco más rezagada, la que está en el centro de la mesa. Yo entonces envío a Tybalt a control de la corona, provocando un chequeo de pánico en estos muchachos, los lanceros, el cual fallan y pierden a uno de sus hombres. Y les asusta ver a tan imponente figura dando órdenes y manipulando sus vidas familiares. A final de cuentas, la carga es organizada para la escuadra de los lanceros, que logra pegar contra el muro y causar un buen número de golpes, ya repitiendo los fallos. 5 golpes en total a la misma sección de muralla. Les queda un solo punto de vida de este lado. Aquí sí estamos en situación de emergencia. Mi turno y es el señor Snow el que lanza sus ataques todavía entre carcajada y carcajada, logrando 2 impactos. Laura falla en salvarlos, así es que pierde a 2 de sus loyalists. El chequeo de moral, sin embargo, va a ser bueno. No es tan imponente a final de cuentas, ya cuando no tiene amigos. Entonces Laura responde con un ataque de los Sworn Swords al costado del señor Ramsay Snow. Exitosa la carga, repitiendo fallos en sus ataques. Una verdadera masacre, señores. Fallo 4 de estas salvaciones, nada más aguantaba un solo punto de daño y no tenía tarjetas para cambiar ese destino. Así, de esa manera, Laura está ganando ya 3 puntos de victoria. Recuerden que este marcador es en base a 40 puntos, así es que si junta más de 13 puntos de victoria estaría ganando el escenario. Es mi turno y decido meter a una de las unidades que están en reserva, que entra en el turno 3, y es la caballería por el flanco. Y los Cutthroats de Ben Bones también entran por el otro flanco, de esa manera protegiendo los dos costados, las dos murallas laterales, que son las que han sufrido daño. En mi última acción voy a mandar al señor Roose Bolton a control de las cartas, pero vamos a utilizar su habilidad especial y le genera un marcador de pánico a los lanceros, los cuales fallan el chequeo de moral y pierden a 2 de sus hombres. Nada más queda Sirio resistiendo en las filas, representando a los feroces guerreros Stark, aunque él sea de las islas de Davos. Y así, señores, estamos cerrando el turno 3, nos vamos a ir directo al turno 4, donde lamentablemente para mí voy a tener que ceder la iniciativa. Vámonos entonces, señores. A la orilla de la mesa, varias cartas también van a jugar importante papel y unidades de reservas que pueden entrar para la hora y ya son colocadas en la orilla. Lo primero que va a hacer Laura es utilizar esa lluvia de catapultas. Exitosa, por cierto, sobre mi caballería. Va a intentar peinarla antes de que logren hacer algo. Y mis tiradas de salvación no van a ser muy buenas. Termino a final de cuentas sufriendo 3 daños. Pero logro pasar el chequeo de moral. Estas son mis tarjetas nuevas, por cierto, para este turno. Laura entonces envía a Catelyn Stark a control de las espadas y manipula la escuadra de Sirio para que puedan pegar con el máximo de ataques contra la muralla. Y esos ataques son devastadores, señores. Termina desplomándose la muralla. Un solo golpe de su rapier y cae. Y eso le permite al resto de las unidades reacomodarse. Laura ya tiene 8 puntos de victoria. Nueva tarjeta de asedio y va a ser equipo de asedio precisamente. Laura puede quitar 2 de estas piezas de terreno que le puedan estar estorbando y así es que el camino queda libre. Yo también tengo tarjeta nueva, señores. Combat Chaos, caos de combate, con 3 marcadores. Inicio hostilidades en mi turno con disparos de las murallas. Los arcos van a abrir fuego contra esos loyalists. Ya estuvo suficiente de que se estén curando. Aquí está la lluvia de flechas, 8 disparos de flechas. Les prendemos un poco de fuego para que se asusten. Logramos eliminar a 4 de sus hombres. Ese murió accidentalmente, pero no. Regresa a las filas, justo a la mitad. Chequeo de moral, sin embargo, es muy bueno. Los loyalists se mantienen todavía en fila, con posibilidades de llegar a atacar. Y haciendo los cálculos numéricos, si perdemos otra muralla, estamos en serios problemas. Laura ve esa oportunidad, lanza una carga apenas suficiente con Sirio, que llega con su rapier a tratar de golpear y escalar esos muros. A final de cuentas, sus ataques están beneficiados por Catelyn Stark, que le permite atacar al máximo y recibimos 3 marcadores de daño en la muralla central. Estamos justo a la mitad de las 2 murallas. Es mi turno y decido activar la caballería, la cual va a perfilarse para atacar, lamentablemente de frente, a estos Sworn Swords. Y la carga es exitosa. Logramos empatar
Con alevosía y ventaja, a final de cuentas el choque de armas nos beneficia a nosotros con nuestros caballos potentes. Utilizando Our Blades Are Sharp, nuevamente la segunda tarjeta. Aquí están mis ataques, malas tiradas en general, pero podemos repetir los fallos, eso es lo bueno. Y eso nos lleva a tener puros éxitos, señores. 6, ahora sí les dieron de comer. Aquí están las tiradas de salvación, lamentablemente Laura pierde a casi toda su escuadra. Nada más sobreviven 2 chicos. El chequeo de moral, sin embargo, se va a encargar de que esos últimos 2 chicos también sean eliminados del campo de batalla. Y podamos hacer un pequeño shift, hacer un pequeño giro, un movimiento, perfilarnos hacia donde está Sirio. Tratar de pegarle en la siguiente ronda por el costado. Laura decide enviar al señor Eddard Stark a control de los caballos, manipular de esa manera la escuadra de los Sword Swords, los cuales avanzan gracias a las acciones de los caballos y el señor Eddard Stark. En mi turno disparo con las flechas de los arqueros directos sobre esos Sword Swords que están a mitad del camino, peligrosos si logran llegar a la muralla. Mis ataques son 8 dados pegando de 3 para arriba. Laura intenta salvaciones, levantan los escudos tratando de protegerse con la lluvia de flechas. Lamentablemente 6 de sus hombres no van a resistir semejante poder, lluvia de flechas. La mitad de la escuadra ahora eliminada. Chequeo de moral, sin embargo, va a ser suficiente. Estos muchachos quieren regresar a casa. Sin duda alguna, las mejores unidades que he tenido en este enfrentamiento han sido los arqueros, todos ellos acá atrás de los muros. Laura entonces decide atacar, una carga organizada con los Sword Swords, apenas suficiente con un 4 para poder llegar y pegar la muralla central. Van a utilizar su orden, por cierto, sí, van a sufrir algunas bajas al final de esto, pero pueden ganar Critical Blows. Y efectivamente, con esos Critical Blows es más que suficiente para lograr derribar a estas rocas y a los arqueros que estaban arriba y así abrir una brecha de entrada a la gran ciudad de la casa Stark. Y así, señores, son 5 puntos de victoria más. Laura se está yendo a 13 puntos de victoria, prácticamente los necesarios para ganar. Vamos a ver si podemos hacer algo todavía de regreso. Mis ataques con una carga organizada de los Cutthroats al costado de estos Loyalists. Ben Bones está presente y se hace presente dando un marcador de vulnerable y pánico en estos muchachos. Tenemos Ruthless Aggression, lo cual nos va a dar beneficio con un Vicious por ahí. A final de cuentas repitiendo los fallos. Y aquí están las tiradas de defensa que intenta Laura. Lamentablemente no van a ser suficientes. De entrada vamos a cobrar ese marcador de vulnerables. Los agarramos muy mal parados, que realmente nada más es un éxito que tienen con un 5. Pero más vale. Y Laura saca un 6, así es que de todas maneras no nos vamos a ir con la fila completa. Sobrevive nada más uno, el capitán, el cual falla su chequeo de moral. No hubo necesidad de gastar el marcador de pánico. Sí, lo vi venir. La única opción que tengo para ganar esta batalla es lograr barrer mesa, y las unidades que ya están aquí ya están muy diezmadas. Laura decide revelar su tercera y última tarjeta de asedio, Press the Assault. Yo envío a Tybalt, control de los costales, para poder regresar a otro de mis jinetes de caballería, que lamentablemente ya vieron acción en este turno, así es que no voy a poder utilizarlos ya en el cierre de juego. La señorita Pooh tomó control de la corona nuevamente, ya le gustó, y va a obligar al señor Sirio Fairel, en una de las grandes ironías de esta historia, a que haga un chequeo de pánico, el cual falla. Así es que sí, la mismísima señorita Pooh es quien consigue romper la moral de Sirio. Yo envío entonces al señor Roose Bolton a control de las cartas, pero vamos a utilizar su habilidad especial para un chequeo de moral a estos jóvenes, que ya la verdad no creo barrer. El chequeo de moral de hecho es bueno, así es que ya no sufren ni una sola baja estos jóvenes. Sí, resisten. Y aunque aparentemente el resto de las unidades que quedan sean más fuertes, las de los Bolton, definitivamente la ruptura de la muralla y esos puntos que logró acumular Laura le llevan a abrazar la victoria. Sí, mis fuerzas sobrevivientes de los Bolton terminan escabullándose por la puerta de atrás, dejándole así de regreso a su casa a la familia Stark. Victoria de la casa Stark. El señor Eddard Stark y su esposa están de regreso, y eso sí, van a tener que poner mucho orden, recoger muchas cosas. Estos muchachos no tenían buenos modales. Gracias por acompañarnos, nos vemos en la siguiente batalla.